Continuamos con Línea de Fuego por NEC Televisión Conecta contigo, hoy conversando con Nelson Contreras, él es secretario de organización en la parroquia Presidente Páez del Partido Acción Democrática, reconocido luchador social y también reconocido dirigente deportivo. Presidió por muchos años esta institución añorada, querida, amada por todos los habitantes de esta región, como es el Vigía Fútbol Club, en todas las denominaciones jurídicas que ha tenido, ¿no? De eso pues quizás tocamos algo al final del programa, pues no quisiéramos desaprovechar su presencia en el día de hoy. Dejamos una inquietud en el paréntesis anterior, Nelson, ¿no? Porque hablando sobre el proceso político en Venezuela y tomando en consideración tu expresión sobre que te navega sobre dos aguas, por cierto, son dos aguas bastante turbulentas porque el aspecto político y el aspecto religioso de alguna manera pues quizás pudieran ser disociantes, pero en algunas ocasiones pueden ser hasta compaginan, sobre todo cuando se utiliza bien la práctica, ¿no? Y yo te decía, ¿cómo justificar cuando hay cientos, quizás miles, de practicantes religiosos, creyentes en diversas sectas o movimientos o grupos eclesiásticos que militan, fomentan, practican, promueven el proceso revolucionario, pero mucho más allá del proceso revolucionario, son amplios seguidores creyentes de quienes han liderado la presidencia de la República, Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro, quienes han dado amplias demostraciones de contradicciones del punto de vista cristiano, religioso, pero a fin de cuentas o militan, o son seguidores, o lo respaldan, o hasta lo defienden. ¿Cómo pudiera explicarme tú eso? Voy a parafrasear parte de una lectura de Mateo. Dice: Señor, en tu nombre sacamos espíritu, curamos enfermos, hicimos el bien. Dice él: apartados de mí, obradores de la maldad. Lastimosamente, en mi misma iglesia, yo soy cristiano adventista, en nuestra misma iglesia hay hermanos que son seguidores del gobierno y en su momento determinado hemos tenido un enfrentamiento. Lamentablemente, cuando tú vas a la palabra de Dios y consigues este tipo de personas, están en un camino errado, porque Dios no se contradice. Dios es claro y dice Dios: no tendrás dioses ajenos a mí. Y con el fallecido han hasta vulnerado al Padre Nuestro, le dicen el Eterno, el Supremo, y el único digno de ser llamado Eterno y Supremo es Dios. Cuando un cristiano sigue una doctrina religiosa, política, que está desviada del camino de Cristo, pues él también anda desfasado, anda desviado, y es lamentable por esos hermanos que están allí. También de pronto tú vas a esa iglesia donde ese pastor, y a lo mejor hay personas que por nada y están en esta lucha y dicen: el pastor está equivocado porque no puede estar apoyando a este gobierno, que es un gobierno satánico. Cuando tú ves que hay un presidente, hay personas que hacen satanismo, santería, brujería, tú no puedes estar con ellos, tú no puedes ser permisivo. Dios en eso es muy celoso, Jaime, demasiado celoso. Dice: no tendrás dioses ajenos, ni las brujas, ni los hechiceros, ni los fornicarios, nada. Él habla con mucho radicalismo en ese sentido, de manera especial cuando tú adulteras en contra de él, que de pronto está la parte también que no deja de ser el pecado del adulterio de un hombre a una mujer, o el que adultera una bebida, o el que adultera una venta de un azúcar que debe pesar 1 kilo y la balanza está mala y pesa 800 gramos y la vende por 1 kilo. También están adulterando y es un gran pecado. Pero cuando tú adulteras en tener otro Dios ajeno, eso es demasiado ya. Y lamentablemente este gobierno, hemos visto como en los billetes, en todo, llevan siempre un mensaje subliminal, andan haciendo la brujería, andan haciendo lo malo. Eso es lamentable. Pero entonces, ¿cómo justificaría? Aquí está el plano general, ¿cierto? Ok. ¿Cómo justificarías entonces ese tipo de posiciones y de posturas? O sobre todo, ¿qué tipo de respuestas dan? Porque yo te digo lo siguiente. Yo estaba recordando en el paréntesis anterior que tuve un entrevistado, pastor evangélico, ampliamente conocido de acá de la ciudad de Vigía, muy apreciado por mí. O sea, el hecho de que haya tenido determinadas posturas desde el punto de vista ideológico no significa de que vaya a tener uno, repeler las posturas o las posiciones. Sencillamente uno las acepta como ciudadano que es, aunque no las pudiera compartir. Pero cuando tú entras sobre esa diatriba entre lo religioso y lo político, afirmando de que lo político, a lo cual está respaldando, tiene todo el derecho de continuar gobernando y dirigiendo los destinos de una nación con más de 30 millones de habitantes,
incluso colocando como elemento fundamental de que esos líderes de alguna manera se identifican religiosamente con estos que también tienen una responsabilidad directa, porque son los que predican en un templo, los que predican la palabra en un colectivo, incluso hacen uso de los medios de comunicación para predicar la palabra, cuando a ciencia cierta se sabe que estos líderes políticos de alguna manera están violentando lo que es la misma escritura, y la más sagrada escritura que podemos tener todos los humanos es la Biblia. Entonces, profanando lo que es la escritura de la Biblia, bueno, que no pudiera restar con que profanen la escritura de los seres humanos, que son las constituciones. ¿Cómo se pudiera justificar esto? Desde el punto de vista individual. Es que es injustificable, no lo puedes justificar, porque cuando el modelo nosotros, todo cristiano, todo, llámese católico, evangélico, adventista, el modelo que nosotros seguimos es Jesucristo, a Jesús, la justicia, lo justo. Y cuando tú vas a Jesús, a lo justo, primero que Dios nos dio libre albedrío. Este gobierno es un gobierno que nos cercena libre albedrío, la libertad, nos la cercenan. Si tú eres opositor, yo un tiempo viví la mala experiencia con el Vigía Fútbol Club, donde yo tuve que hacer a un lado la política, porque cuando Robert llegó, y que es mi amigo hoy, y le envío un saludo, aprovecho, pero cuando Robert llegó a la alcaldía, Robert llegó a quitarme el Vigía Fútbol Club. Y un personaje enviado por Robert se reunió conmigo, y yo le dije, esto no es una finca, ni una parcela de plátano que usted la expropia. Dígale al ciudadano alcalde que estos son los términos, así si quieren el equipo, vamos a sentarnos, hay unas deudas para asumir, y no pasó nada. Finalmente nos asumieron el equipo, nos llevamos la fiesta en paz. Entonces el mensaje fue, quédate quieto y en lo que podamos te ayudamos, y yo viendo a quién le pasaba el balón, porque yo he estado en contra. Desde antes de llegar Chávez al poder, yo estaba en contra, porque mi convicción, lo que uno había leído de la historia, lo que significa un comunista, lo que significa un militar, lo que significaba Chávez, que fue un asesino cuando quiso agarrar el poder a la mala, que mataron un poco de empleados de Venezolana de Televisión, que la gente se lo olvida, y después hablaban de cuando él renunció, porque fue que renunció, y que los golpistas, y se le olvidaba que las bondades de la democracia a ellos le permitió estar en el poder. Las bondades de la democracia le permitió a una persona que había asesinado, que quiso apoderarse a través de las armas, violentando el juramento que le hacen a la patria, llegó a ser presidente de la República. Montan una constitución que la cambian, interesante, blindada, y hay que reconocérselo, por ahí andan rodando los videos, bien blindada, lo dijo Chávez, el presidente, en su momento. Y cuando él quiso hacer la enmienda, ya el pueblo no estaba de acuerdo, y el pueblo le dijo que no, y perdió en su enmienda. Hoy, esa misma constitución, y que Chávez reconocía que estaba bien blindada, y que el único que lo podía cambiar era el soberano, era el pueblo, hoy quiere ser vulnerado. Entonces, cuando tú consigues dirigentes espirituales, religiosos, que están a favor de lo malo, tú no lo puedes llamar bueno. La Biblia es clara. Lamentablemente nosotros a lo bueno le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno. Dios dice, no, yo le digo a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y lo que es malo, aunque esté de moda, y lo que es bueno, es bueno. ¿Y tú crees que va a haber una solución a esta situación? Yo sí lo creo. ¿Pero cuál? O sea, si me lo hablas desde el punto espiritual, estoy seguro de que, bueno, que todo el mundo pudiera decir, sí, bueno, confiemos en Dios Todopoderoso de que algo va a ocurrir. Y yo, en lo personal, también puedo decir exactamente lo mismo, pero hablemos de lo práctico. Tengo que decir algo que va a chocar. En lo práctico y en lo político, ¿cómo va a ocurrirse? ¿Cómo se va a producir este cambio? Algo que ya ha chocado, yo lo voy a decir aquí, y por supuesto que van a salpicar los amigos del oficialismo, porque por las redes sociales, en Facebook, hemos caído en choque. Hace unos días atrás, que se estaba en Facebook una conversación, y hablaba alguien de la intervención a nuestro país, y los chavistas de una vez ahí brincaron, es que estaban locos, que no sabían lo que estábamos haciendo. Estamos en un país, Jaime, donde a diario están matando a la gente, donde nos están matando los niños, donde nuestros jóvenes se quieren ir porque no ven futuro, donde ya no se consigue comida, donde tienes que mendigar, tienes que salir a hacer unas colas exorbitantes para comprar una harina pan, para comprar algo, tienes que hacer unas colas de 3 horas para colocar gasolina. Aquí no hay paz, aquí no hay tranquilidad. Eso se perdió en este país, ese país rico que era Venezuela. ¿Quién quiere vivir en un país así? Entonces ellos dicen, no se imaginan, cuando ustedes hablan de una intervención de los países de las Naciones Unidas o de la OEA
al rescate de Venezuela. Pero nosotros no tenemos armas, nosotros somos demócratas. Lo que pasa es que hace unos 19, 20 años atrás, lo que eran los terroristas, todo lo que ellos nos llaman, hoy son los que están mandando. Ellos fueron, mataron, asesinaron esos militares que se sublevaron, quejándose de un país que para mí, y no sé para ti, no sé para los que me están viendo en este momento, consideran, le decían malo a lo que era bueno, y hoy a lo que es malo le dicen bueno, porque hoy esos militares, que son gobierno, pero los otros que están ahí como militares, le dicen bueno, y lo apoyan, como un Padrino López, que debería haberse pronunciado hace rato, cuando ya el presidente empieza a vulnerar. Carlos Andrés Pérez fue preso, ¿por qué? Por malversación de una partida secreta, algo ínfimo en comparación de lo que ha pasado hoy día. Leopoldo López está preso, ¿por qué? ¿Y por qué el presidente Maduro no está preso cuando decidieron anular los billetes de 100, que no los han anulado, que ya la gente dice que tiene más vida que un gato y todo lo demás? Y Leopoldo está preso. Y el presidente de la República bailando en la televisión. Y después Iri Varela, que yo por cuenta Twitter le escribí, se burlaba. ¿Y dónde estarán aquellos ahora que quemaron los billetes de 100 y hicieron? O sea, ¿en qué país vivimos? No sé, pero no me ha respondido. Pero políticamente, ¿cómo se va a producir ese cambio? No, quizás. Porque no lo has dicho. No, o sea, quizás, mira. Te repito, yo sé que si me utilizan los términos cristianos. Yo estoy pensando que por supuesto que todos tendríamos que decir, sí, en Dios tenemos la esperanza de que algo va a ocurrir. Pero políticamente, ¿qué es lo que va a cambiar? Cuando yo hablo de fe, yo estoy pensando todavía que algo puede suceder en el CNE. Y de pronto CNE a lo mejor. Pero ya se pronunció el CNE. Pero a lo mejor va a decir, ya va, pero inscriban todo lo que quieren, pero la elección tiene que ser universal, secreta, para elegir a todos. No, ya dijo que las bases comiciales están aprobadas. Entonces, como la planteó el presidente de la República. Algo tendremos que esperar a ver los grandes dirigentes políticos. Y yo lo decía en una reunión este domingo pasado, que nos reunimos los habitantes de la parroquia Presidente Páez con los dirigentes políticos de todas las organizaciones y de la MUD. Y yo les decía a ellos, nosotros, y hablaba de una fábula que anda por allí, trato de resumirlo acá. Yo le decía a ellos, se hablaba de que alguien estaba en su habitación, de pronto una luz, y llegó un ángel y le dijo, tu misión de hoy en adelante es empujar esa piedra gigante que está allá, desde que te levantes hasta que anochezca, tú lo vas a empujar, tienes que empujarla. Y empieza a empujar y empujar esa piedra, y todos los días empujando la piedra y no la movía, pero nada, era imposible de moverla, como la piedra que hoy tenemos en nuestro país, esta situación que no le vemos salida por ningún lado. Entonces el hombre empieza a escuchar la vocecita, como cuando nosotros la gente nos dice, ¿qué van a hacer ustedes? Con esas marchas no hacen nada, con esos trancones no hacen nada, con ese plantón no pasa nada, con esas pancarticas no pasa nada, yendo al programa de Línea de Fuego para que Jaime te acribille no pasa nada. Entonces la gente empieza a desanimarse y empieza a dejar de salir a la calle, empieza a dejar de hacer cosas. El hombre empezó a escuchar esa voz, no has movido nada desde que estás moviendo esa piedra, no vas a hacer nada, tú no puedes con eso. Empezó a escuchar la voz y empezó a desanimarse. Pero como era un buen cristiano, decidió doblar rodillas. Le dijo, Dios, ¿por qué me pones a hacer esto? ¿Por qué permites este chasco para mí? Que la gente se burle de mí, porque yo no estoy logrando nada. Y le respondió Dios, ¿viste cómo están tus brazos? Lo fuertes que son. Antes no tenían la fortaleza que tienen ahora. ¿Estás viendo tus piernas? También las has fortalecido. Otra cosa, has tenido paz, porque tú has estado tan concentrado en esto y hablas conmigo y estás en tranquilidad. Tu misión es empujar. Yo no te dije que la moviera, sigue empujando. Y el hombre empujó y de pronto la piedra, que parecía inmovible, imposible de nada, se partió en trozos, en pedazos. Nosotros tenemos que creer, yo le decía a la gente en la reunión del domingo, a los amigos de La Paz, nosotros tenemos que creer, primero a nuestros dirigentes, ponerlos en manos de Dios, que sea Dios el que les dé la sabiduría para que ellos den los pasos necesarios por el bien de nuestro país, y luego que ellos giren opiniones, instrucciones, nosotros tenemos que seguirlas, confiar, no enfrentarlos, no hablar más de la MU, no decir que los de resistencia son los que son buenos, no que esto no sirve, que sale, pero yo digo, por lo menos en mi caso de cristiano, para hablar de lo que hablábamos un minuto atrás, para mí salir a manifestar y tirar una piedra a un guardia nacional
y yo pienso, voy y le pongo la piedra en la cabeza y mato a un guardia nacional, ¿eso está bien para mí como cristiano? Que creo en un Dios vivo y en un 10 mandamientos, y no matarás. Entonces es una situación compleja. Sí, Nelson, pero fíjate lo siguiente, tenemos que hacer un paréntesis, pero voy a dejar la siguiente reflexión, ya que tú utilizas este tipo de analogía espiritual sobre lo que debería de ocurrir en Venezuela, o lo que a juicio de muchos pues está ocurriendo en Venezuela. Mientras tú puedas utilizar esa ilustración, ¿cuántos como tú pudieran estar utilizando una ilustración similar, utilizando incluso la palabra de Dios, para decirle que hay que defender este proceso revolucionario? Hablándole sobre la gran cantidad de ancianos que han sido pensionados, la gran cantidad de familias que han sido beneficiadas con los apartamentos de la Gran Misión Vivienda, la gran cantidad de jóvenes que han salido de las universidades de la Gran Misión Sucre, de la gran cantidad de niños que han sido beneficiados con la Misión Niños de Venezuela, las personas discapacitadas que han podido salir al exterior para recibir algún beneficio de operación, intervenciones quirúrgicas, y que utilicen la palabra de Dios diciendo, eso se logró gracias a Dios y al proceso revolucionario. ¿Cuál de las dos piedras hay que mover? Al regreso me va a responder. Vamos a identificar. Esta es Línea de Fuego por NEC Televisión, conecta contigo. Ya volvemos.